Les voy a contar algo que me pasó hace unos años, cuando trabajaba de velador nocturno en una gasolinera. Al principio pensé que eran solo nervios o cansancio, pero después de lo que viví, sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Esta historia es completamente real, y aunque me da escalofríos recordarla, siento que debo compartirla. Me llamo Carlos Eduardo Mendoza y soy de Puebla, México. Hace 3 años, cuando tenía 28 años, conseguí trabajo como velador nocturno en una gasolinera que está en la carretera que va hacia Atlixco. El trabajo no era malo. De las 10 de la noche a las 6 de la mañana, solo tenía que cuidar que no se metieran a robar y mantener limpio el lugar. El sueldo estaba bien para alguien como yo, que no tenía estudios universitarios. La gasolinera se llamaba El Crucero, porque estaba justo donde se cruzaban 2 carreteras importantes. Durante el día siempre había movimiento, camiones, carros, gente que iba y venía, pero en las noches, especialmente después de las 12, el lugar se volvía muy silencioso. Solo pasaba algún tráiler de vez en cuando, y el sonido de sus motores se perdía rápido en la oscuridad. Mi jefe, el señor Ramírez, era un hombre mayor, como de 60 años, que siempre se veía preocupado. Cuando me contrató, me dijo que había tenido varios veladores antes que yo, pero que ninguno duraba más de 2 meses. Son muy miedosos, me decía. No aguantan estar solos en la noche. Yo pensé que exageraba. Siempre he sido una persona tranquila, no me asusto fácil, y necesitaba el trabajo. Los primeros días todo fue normal. Llegaba a las 10. El empleado del turno de tarde me explicaba si había pasado algo durante el día, y yo me quedaba solo hasta que llegara el del turno de mañana. Me llevaba mi termo con café, algunas tortas para cenar, y mi radio portátil para escuchar música y no aburrirme tanto. La gasolinera tenía una pequeña oficina con ventanas grandes, desde donde podía ver toda el área de las bombas y la tienda. Durante la primera semana, lo único extraño que noté fue que a veces se iba la luz de algunas lámparas del área de carga. Pensé que era problema del sistema eléctrico, porque eran luces viejas. También me di cuenta de que había muchos perros callejeros que se acercaban en la madrugada a buscar comida en los botes de basura. Al principio me daba un poco de miedo cuando los veía moverse entre las sombras, pero después me acostumbré. La cosa empezó a ponerse rara en mi segunda semana de trabajo. Era un martes por la noche, como a las 2 de la mañana. Estaba sentado en la oficina leyendo una revista, cuando escuché un ruido muy extraño, que venía de arriba, como si algo muy pesado hubiera caído sobre el techo del lugar. El sonido fue tan fuerte que pensé que tal vez había sido una rama de algún árbol grande. Aunque no hacía nada de viento esa noche, salí de la oficina con mi linterna para revisar qué había pasado. Caminé alrededor de todo el edificio alumbrando hacia arriba, pero no vi nada fuera de lugar. No había ramas caídas. No había nada que pudiera explicar ese ruido tan fuerte. Me quedé parado un rato escuchando, pero todo estaba en silencio otra vez. Regresé a la oficina pensando que a lo mejor había sido mi imaginación, pero entonces, como a los 10 minutos, volví a escuchar el mismo ruido. Esta vez sonó como si algo hubiera aterrizado sobre el techo de la tienda de la gasolinera, justo arriba de donde estaban los refrigeradores de bebidas. El sonido fue tan claro que hasta sentí que el techo vibró un poquito. Me levanté rápido y salí otra vez, pero cuando llegué afuera, no había nada. Esa noche no pude dormir nada cuando llegué a mi casa. Seguía pensando en esos ruidos tan raros. Le conté a mi esposa María lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente eran gatos grandes que andaban peleando en el techo, o tal vez alguna rata de campo. Los lugares así siempre tienen ruidos raros en la noche, me decía. Yo quería creerle, pero algo dentro de mí me decía que no eran gatos ni ratas lo que había escuchado. La siguiente noche, miércoles, decidí estar más atento. Me puse a caminar por toda la gasolinera cada media hora, revisando todos los rincones con la linterna. Todo estuvo tranquilo hasta como las 3 de la mañana. Estaba en la oficina tomando café, cuando vi algo que me heló la sangre. A través de la ventana que daba hacia las bombas de gasolina, vi una sombra muy grande que se movía lentamente entre los pilares que sostenían el techo del área de carga. Al principio pensé que era un cliente que había llegado muy callado, pero cuando prendí las luces de afuera para ver mejor, no había ningún carro ni persona. La sombra siguió moviéndose, pero lo extraño era que se veía demasiado alta para ser una persona normal. Era como si alguien de más de 2 metros de altura
estuviera caminando, muy despacio entre las bombas. Agarré mi linterna y salí corriendo hacia donde había visto la sombra, pero cuando llegué otra vez no había nada, solo el viento que movía las hojas secas por el suelo. Esa noche se me hizo eterna. Cada ruido me ponía nervioso, cada sombra me hacía brincar. Cuando por fin llegaron las 6 de la mañana y vino el empleado del turno de día, me sentí aliviado. Jaime, el muchacho que trabajaba de día, me preguntó por qué se me veía tan cansado. Le conté lo que había visto, pero él se rió y me dijo que seguramente era el cansancio, que eso pasaba mucho con los veladores nuevos. Pensé en renunciar, pero necesitaba el dinero. María estaba embarazada de nuestro primer hijo y no podíamos permitirnos que yo perdiera el trabajo, así que decidí seguir, pero esta vez iba a estar preparado. Me llevé una linterna más potente y le pedí prestada a mi cuñado una cámara de video pequeña, por si volvía a ver algo raro. El jueves por la noche llegué más temprano de lo normal. Quería revisar bien todo el lugar antes de que oscureciera completamente. Caminé por cada rincón de la gasolinera, revisé detrás de los botes de basura, miré arriba de los techos, busqué cualquier cosa que pudiera explicar lo que había estado viendo. Todo se veía normal, pero cuando ya eran como las 11 de la noche, empezó a pasar algo muy extraño. Primero se fueron las luces de la parte de atrás de la gasolinera. Después, una por una, se fueron apagando las luces del área de las bombas. No era un apagón normal, porque las luces de la oficina seguían prendidas. Era como si alguien estuviera apagando cada lámpara por separado. Me quedé dentro de la oficina viendo cómo todo se iba quedando oscuro alrededor. El corazón me latía muy rápido y mis manos empezaron a sudar. Agarré la linterna y la cámara, pero no me atrevía a salir. Algo me decía que no era buena idea estar afuera en ese momento. Entonces, escuché un sonido que jamás voy a olvidar. Era como un silbido muy grave pero muy largo, que venía desde arriba. No era el viento, ni un animal que yo conociera. Era un sonido que me daba escalofríos, como si algo muy grande estuviera respirando muy despacio encima del techo. El silbido duró como 20 segundos y después todo quedó en silencio otra vez. Pero ahora podía escuchar algo más. Un ruido como de alas muy grandes moviéndose lentamente. No era como las alas de un pájaro normal, sino algo mucho más pesado, como si fueran de cuero grueso. Me acerqué despacito a la ventana y traté de ver hacia arriba, pero estaba muy oscuro. Prendí la linterna y la dirigí hacia el techo de la tienda. Al principio no vi nada, pero entonces, justo en el borde del techo, vi algo que me hizo temblar de miedo. Eran garras, cajas enormes negras que se agarraban del borde del techo, como si fuera un pájaro gigante posado ahí arriba, pero eran demasiado grandes para ser de cualquier ave que yo conociera. Cada garra era del tamaño de mi mano, y se veían muy afiladas. Traté de enfocar mejor la linterna para ver más, pero en ese momento la cosa se movió. Escuché un aleteo muy fuerte, como si hubiera desplegado unas alas enormes, y después un silbido todavía más fuerte que el anterior. El sonido era tan grave que sentí como si me vibraran los huesos. Prendí la cámara y traté de grabar hacia donde había visto las garras, pero ya no había nada ahí. Solo se escuchaba el sonido de las alas, alejándose hacia el monte que estaba detrás de la gasolinera. Poco a poco, las luces del lugar se fueron prendiendo otra vez, una por una, hasta que todo volvió a estar como antes. Me quedé temblando en la oficina el resto de la noche. No salí ni una sola vez, y cada vez que escuchaba cualquier ruido me ponía peor. Cuando revisé la grabación de la cámara, solo se veía la luz de mi linterna moviéndose, pero no se alcanzaba a ver nada más porque estaba muy oscuro. Al día siguiente le conté todo al señor Ramírez. Esperaba que me dijera que estaba loco o que me despidiera, pero su reacción me sorprendió. Se puso muy serio y me dijo que necesitábamos hablar. Me llevó a su oficina y me contó algo que me puso los pelos de punta. «Carlos», me dijo, «esa cosa que viste lleva años apareciendo aquí. Por eso se van todos los veladores. Nadie sabe qué es, pero solo sale en las noches más oscuras. Los antiguos dueños de estos terrenos decían que era el espíritu de algo que vivía aquí antes de que construyeran la carretera. Algunos dicen que es como un ave gigante, otros que es algo peor». Me quedé callado sin saber qué decir. El señor Ramírez siguió hablando. «Mira, yo no puedo obligarte a que te quedes, pero necesito a alguien que no se asuste fácil. Esa cosa no le ha hecho daño a nadie. Solo asusta. Si aguantas y no te metes con ella, te voy a subir el sueldo». Esa noche decidí quedarme, no porque no tuviera miedo,
sino porque necesitaba demostrarme a mí mismo que podía hacerlo, y porque en el fondo sabía que esa criatura no era mala. Asustaba, sí, pero algo me decía que solo estaba marcando su territorio, avisando que ese lugar también era suyo. Desde entonces han pasado 3 años. Esa cosa sigue apareciendo de vez en cuando, siempre en las noches más oscuras. Ya me acostumbré a sus visitas. Cuando escucho el silbido, simplemente me quedo dentro de la oficina y espero a que se vaya. Nunca trato de grabarla ni de molestarla. Respeto su espacio, y ella respeta el mío, pero todavía cuando le cuento esta historia a alguien, se me pone la piel chinita, porque aunque ya no me dé tanto miedo, sé que hay cosas en este mundo que son más grandes y más misteriosas de lo que podemos entender, y a veces en las noches más silenciosas, cuando estoy solo en esa gasolinera, siento que esos ojos enormes me están viendo desde la oscuridad, recordándome que no soy el único que vigila ese lugar. Les voy a contar algo que me pasó hace unos años y que hasta el día de hoy me sigue dando escalofríos. Trabajé como velador nocturno en una fábrica abandonada, y lo que viví ahí cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Algunos dirán que fue mi imaginación, pero yo sé muy bien lo que vi y sentí esas noches. Esta historia es completamente real. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Puebla, México. Tengo 34 años y desde siempre he trabajado en empleos nocturnos porque pagan mejor y porque, la verdad, me gusta la tranquilidad de la noche. Pero después de lo que me pasó en esa fábrica, ya no puedo dormir bien cuando está oscuro. Todo empezó cuando perdí mi trabajo en la panadería donde había estado por 3 años. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo y necesitaba dinero urgente. Un amigo me habló de un trabajo como velador en una fábrica textil que había cerrado hacía 6 meses. La empresa nueva que la había comprado necesitaba a alguien que cuidara el lugar mientras decidían qué hacer con la propiedad. El pago era muy bueno, mejor de lo que había ganado en años. Solo tenía que estar ahí de 10 de la noche a 6 de la mañana, caminar por el lugar cada hora, revisar que todo estuviera en orden y hacer mis reportes. Parecía fácil, demasiado fácil para el dinero que ofrecían. La fábrica estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de terrenos baldíos y unas cuantas casas viejas. Era un edificio grande de 2 pisos, con ventanas rotas y paredes manchadas por la humedad. Adentro todavía quedaban algunas máquinas de coser cubiertas con lonas, escritorios viejos, sillas apiladas y cajas por todos lados. Mi primer día fue un martes. Llegué puntual a las 10 y el supervisor me enseñó todo el lugar. Me dio las llaves, una linterna potente, un radio para emergencias y una pequeña oficina, donde podía descansar entre mis rondas. La oficina tenía una silla, un escritorio y una cafetera vieja que aún funcionaba. Solo camina por todo el edificio cada hora, me dijo el supervisor. Anota cualquier cosa rara en este cuaderno. Si hay algún problema grave, llama a este número. Es un trabajo tranquilo. No deberías tener problemas. Las primeras horas fueron normales. Hice mis rondas, revisé las puertas y ventanas, escribí mis reportes. El lugar estaba silencioso. Solo se escuchaba el viento que se metía por las ventanas, rotas, y hacía que las lonas se movieran un poco. A las 2 de la mañana me preparé un café y me senté a descansar. Fue entonces cuando escuché el primer ruido extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado en el segundo piso. Un sonido lento y constante, como si fuera una caja grande siendo arrastrada por el suelo. Me quedé quieto, escuchando con atención. El ruido duró como 2 minutos y después se detuvo. Me quedé paralizado en mi silla. La voz siguió por varios minutos, a veces más fuerte, a veces tan baja que pensaba que había parado, pero siempre regresaba. Esta vez no iba a subir solo. Tomé el radio y marqué el número de emergencia que me había dado el supervisor. ¿Qué pasa, Roberto? Me contestó una voz que no reconocí. Hay alguien en el segundo piso, le dije. Escucho una voz de mujer. Hubo un silencio largo del otro lado. Roberto, tú eres el único que debería estar ahí. ¿Revisaste bien? Sí, pero la voz sigue ahí. ¿Puede venir alguien a ayudarme? Otro silencio. Quédate en la oficina. Vamos para allá. 40 minutos después llegaron 2 hombres de seguridad. Revisaron todo el edificio con linternas más potentes que la mía. Buscaron en cada rincón, detrás de cada máquina, en cada closet y cuarto pequeño. Nada. No hay nadie aquí, me dijeron. Tal vez fue el viento o algún animal, pero yo sabía que no había sido el viento. Los animales no susurran palabras,
aunque no las puedas entender. Esa noche terminé mi turno sin más problemas, pero no pude dormir cuando llegué a casa. No podía quitarme de la mente esa voz triste que había escuchado. La tercera noche decidí llevar mi teléfono para grabar cualquier sonido extraño. Si volvía a pasar algo, iba a tener pruebas. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice mis rondas, todo normal. Pero a las 2:30 de la mañana, cuando estaba en el baño que estaba en la planta baja, escuché algo que me hizo salir corriendo. Alguien estaba usando una de las máquinas de coser en el primer piso. Se escuchaba claramente el sonido de la máquina, trabajando tac, 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 tac. Un ritmo constante, como si alguien estuviera cosiendo algo, pero eso era imposible. Las máquinas habían estado desconectadas por meses y no había electricidad en esa parte del edificio. Salí del baño y caminé muy despacio hacia donde venía el sonido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. El sonido venía del área donde estaban las máquinas más grandes. Tac, 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 tac. Seguía y seguía sin parar. Cuando llegué a la esquina del pasillo, me asomé muy despacio. Lo que vi me quitó el aliento. Había una figura sentada en una de las máquinas. Era la silueta de una mujer, pero no podía ver su cara porque estaba de espaldas a mí. Tenía el cabello largo y llevaba puesto algo que parecía un vestido o una bata blanca. Sus manos se movían sobre la máquina, como si realmente estuviera cosiendo, pero la máquina no estaba prendida. No había luz, no había electricidad, y aún así el sonido seguía. Tac, 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 tac. Traté de moverme para ver mejor, pero pisé un pedazo de metal que estaba en el suelo. Hizo un ruido pequeño, pero en el silencio de la noche sonó como un grito. La figura se detuvo de inmediato. Muy lentamente, empezó a voltear la cabeza hacia donde yo estaba. No podía ver su cara por la oscuridad, pero sentí que me estaba mirando directamente a los ojos. Salí corriendo hacia la oficina tan rápido como pude. Me encerré, puse la silla contra la puerta y me quedé ahí temblando hasta que amaneció. Cuando revisé mi teléfono, había grabado 10 minutos de audio, pero cuando lo reproduje, solo se escuchaba silencio. Ni siquiera mis pasos o mi respiración agitada. El supervisor llegó a las 6 de la mañana como siempre. ¿Cómo estuvo la noche?, me preguntó. Bien, le mentí. Todo tranquilo. Pero esa tarde, cuando llegué a casa, mi esposa me recibió con cara de preocupación. Roberto, ¿estás bien? Tienes ojeras terribles y estás muy pálido. Me vi en el espejo y ella tenía razón. Parecía que no había dormido en días. Pero lo peor era que otra vez tenía ese olor a humedad pegado en la ropa, más fuerte que antes. Esa noche decidí que no iba a regresar. Iba a llamar y decir que estaba enfermo, que conseguiría otro trabajo. Pero cuando le dije a mi esposa, ella me recordó que necesitábamos el dinero para los gastos del bebé que venía en camino. Son solo unos meses más, me dijo. Puedes aguantar. Así que regresé la cuarta noche. Pero esta vez llevé agua bendita que había pedido en la iglesia de mi barrio. No soy muy religioso, pero pensé que no podía hacer daño. Llegué a las 10 como siempre, pero esta vez todo se sentía diferente. El aire estaba más pesado, como antes de una tormenta fuerte. Hacía más frío de lo normal, y ese olor a humedad ya estaba por toda la fábrica desde que entré. Hice mi primera ronda y todo parecía normal, pero cuando regresé a la oficina, encontré algo que me hizo temblar. Alguien había escrito algo en el polvo de mi escritorio. Con el dedo alguien había escrito, ayúdame. Las letras estaban muy claras, como si alguien hubiera usado el dedo para escribir en el polvo mientras yo hacía mi ronda. Pero yo había estado fuera solo 20 minutos. Limpié el escritorio con mi manga y traté de seguir con mi trabajo, pero ya no pude concentrarme. Cada sombra parecía moverse, cada sonido me hacía saltar. A la 1 de la mañana volví a escuchar la voz de mujer, pero esta vez no venía del segundo piso. Venía de la oficina donde yo estaba. Era un susurro muy bajito, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mi oreja. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Brinqué de mi silla y prendí todas las luces que pude. La oficina estaba vacía, pero la voz siguió por varios minutos más. ¿Qué quieres que haga?, dije en voz alta, sintiéndome un poco tonto por hablar solo. La voz se detuvo de inmediato. El resto de la noche pasó sin más problemas, pero cuando salí de la fábrica al amanecer, sabía que no podía seguir así. Tenía que averiguar qué había pasado en ese lugar. Fui a la biblioteca del centro y busqué información sobre la fábrica textil. Lo que encontré en los periódicos viejos me hizo entender todo.
3 años antes, una trabajadora llamada Elena Vázquez había muerto en un accidente en esa fábrica. Se había quedado trabajando hasta muy noche para terminar un pedido importante. Su vestido se había atorado en una de las máquinas grandes y, bueno, no voy a dar detalles, pero fue algo terrible. Lo encontraron hasta el día siguiente. Tenía solo 23 años y había estado ahorrando para la boda con su novio. Esa noche, cuando regresé a trabajar, llevé una vela y unas flores que compré en el mercado. Si Elena todavía estaba ahí, tal vez solo necesitaba que alguien la recordara. Puse las flores cerca de la máquina donde había visto la figura y encendí la vela. Elena, dije en voz alta, sintiéndome un poco tonto, pero decidido a intentarlo. Si estás aquí, quiero que sepas que no te he olvidado. Encontré tu historia en el periódico. Sé que no era justo lo que te pasó. El viento se detuvo completamente. La fábrica quedó en silencio total. No sé qué necesitas, pero si puedo ayudarte, dímelo. Esperé varios minutos, pero no pasó nada. Hice mis rondas como siempre, y por primera vez en días, la noche fue completamente tranquila. A la mañana siguiente, cuando llegó mi reemplazo, las flores seguían ahí, pero la vela se había consumido completamente. Y en el polvo junto a las flores alguien había escrito: «Gracias». Esa fue la última vez que escuché la voz de Elena o vi su figura. Trabajé en esa fábrica por 3 meses más, y aunque a veces todavía se sentía su presencia, ya no era algo que me diera miedo. Era más como compañía. Cuando por fin conseguí otro trabajo y dejé la fábrica, fui una última vez a dejar flores frescas. En el periódico había leído que Elena estaba enterrada en el Panteón de San Miguel, pero nunca había tenido dinero para una lápida decente. Con mi último pago de la fábrica, mandé a hacer una lápida sencilla con su nombre y la fecha de su nacimiento y muerte. Debajo escribí: Elena Vázquez, nunca olvidada. Desde entonces no he vuelto a tener experiencias como esas, pero cada año en el aniversario de su muerte, voy al panteón a dejarle flores. A veces me pregunto si realmente estaba ahí, o si todo fue producto de mi imaginación y el cansancio, pero después recuerdo el olor a humedad, los sonidos de la máquina, esa voz triste pidiendo ayuda, y sé que era real. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero eso no significa que no existan. Y a veces, cuando alguien muere de forma tan triste y sola, su espíritu se queda aquí buscando un poco de paz. Yo solo espero haberle dado esa paz a Elena. Espero que ahora esté descansando tranquila, sabiendo que alguien se acordó de ella y de su historia, porque todos merecemos ser recordados, aún después de que nos vayamos.